mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Saludos, Dios te bendiga. Qué bueno es poder compartir este domingo del Señor contigo en esta mañana. Queremos orar primero, antes que todo, en esta hora. Señor, te damos gracias por el privilegio y la oportunidad que nos permites de reunirnos por este medio. Tú sigues siendo Dios, tú no has cambiado y nosotros seguimos siendo tu iglesia, somos tu pueblo, Señor. Permite que este servicio a tu nombre sea para glorificar tu nombre, para exaltarte y para que tú seas glorificado. Bendice a cada una de las personas, amigos, familiares, visitantes que están mirando esta transmisión. Bendícelos, Señor, y permite que salgamos de esta transmisión sabiendo de que hemos estado en tu presencia y hemos adorado tu nombre. Amén. Quiero pedirte, ¿verdad?, que ahora que vamos a estar compartiendo este culto al Señor, nos puedas dar share a las personas que tú conoces a través de tu plataforma de Facebook y también nos des like. Queremos recordarte que nos puedes conseguir en varias plataformas y puedes encontrar videos e información de la iglesia, YouTube, Spotify, podcast y también a través de Instagram. Te quiero recordar dónde estamos localizados. Estamos localizados en el centro comercial Manatí Plaza, en el mismo mall donde se encuentra Marshall y bien cerquita de Wendy's. Ahí vas a encontrar la primera iglesia, Alianza Cristiana y Misionera de Manatí. Así que estamos muy pronto para poder comenzar nuevamente nuestros cultos presenciales y quisiéramos poderte ver y que estés con nosotros adorando a Dios. Quiero compartir contigo varios anuncios que quiero que sepas que van a estar ocurriendo durante la semana. Este lunes 15 vamos a tener células unidas en oración y eso va a ser a través de Zoom. La aplicación de Zoom se está siendo enviada el link a través de los diferentes chats, así que es importante que estés pendiente, conéctate, estamos orando, hay un grupo muy bueno de hermanos y hermanas que nos estamos reuniendo los lunes para orar y estamos yendo a la presencia de Dios porque Él sigue siendo Dios y sigue siendo nuestro Señor. Así que también el miércoles vamos a tener la exposición de la palabra en una exhortación a través del hermano anciano de la iglesia Ángel de Jesús. Eso va a estar siendo a las 7 de la noche, así que conéctate a través de Facebook, ahí lo vas a poder ver el video y vas a poder escuchar lo que el Señor quiere hablar a nuestros corazones a través de nuestro hermano Ángel. El viernes los jóvenes se van a estar también conectando a través de Zoom a las 7:30. Ya ellos se están conectando y llevan un tiempo teniendo sus reuniones, así que queremos que seas parte de las mismas. También queremos mencionarte, ya lo hemos enviado a través de los chats, pero quiero recordarte y decirte que durante estos días, estas semanas, hemos estado reuniendo un comité de trabajo para poder empezar ya la transición a poder hacer la reapertura de nuestro templo. Queremos hacerlo bien, queremos hacerlo responsablemente, por lo tanto estamos preparando todo lo necesario para asegurarnos de que cuando volvamos a estar juntos garanticemos toda la seguridad y toda la protección para cada uno de ustedes. Así que tan pronto ya tengamos fecha y tengamos todo listo, lo vamos a estar enviando por todas las plataformas que tú conoces y vamos a estar recordándolo para que sepan entonces cuándo va a estar ocurriendo. Así que están muy pendientes, permite que este tiempo sea un tiempo para que también en lo que nos volvemos a ver te puedas seguir conectando a través de Zoom, sigas conectándote a través de Facebook y te mantengas con nosotros sabiendo y conociendo lo que la iglesia está realizando. Así que
Dios te bendiga, Dios te guarde, y ahora te dejo con el grupo de adoración para alabar a nuestro Dios.
tu amor vendrá. Mi corazón recibirá tu sanidad, tu libertad. Me gozo estar en la verdad. Mis manos quiero alzar y de tu amor, tu gran amor quiero cantar. Sobre los montes, sobre el mar, el río de tu amor vendrá. Mi corazón recibirá tu sanidad, tu libertad. Me gozo estar en la verdad. Mis manos quiero alzar y de tu amor, tu gran amor quiero cantar. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Quiero celebrarte y cantar a ti en amor. Si el mundo reconociera, cantaría igual como lo hacemos tú y yo. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Dios te bendiga, iglesia. Qué bueno es que una vez más nos podemos reunir para adorar y glorificar el nombre del Señor. En esta hora quiero que vayas conmigo a la carta de Pablo a los Gálatas, al capítulo 2, y vamos a ver allí el versículo número 20. La palabra del Señor dice así: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por habernos amado de tal manera, por haber entregado a tu propio Hijo a nuestro favor, para que pudiéramos experimentar una nueva vida y para poder tener perdón de nuestros pecados. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Ahora te pedimos que tu palabra hable a nuestros corazones, que tu palabra rete nuestras vidas y que podamos responder a la misma para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Desde muy pequeño, desde muchacho, recuerdo que este pasaje de Gálatas 2 ha sido uno de los pasajes más importantes para mí o favoritos que yo he podido tener en mi vida cristiana. No porque lo entendía perfectamente o porque mi vida fuera el reflejo perfecto de lo que Pablo le está hablando a la iglesia, pero sí estaba claro de que para mí expresaba la experiencia de vida de un hombre con Dios a lo cual yo quería llegar y poder ser. Cuando nosotros empezamos a mirar el contexto de este pasaje desde el capítulo número 1, nosotros podemos ver que el llegar a este versículo 20 en el capítulo 2 hace todo sentido, según lo que Pablo le va escribiendo a la iglesia. Mira lo que dice en el versículo 4 del capítulo 1. Jesucristo dio su vida
por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. En el versículo 6, él muestra la intención de la carta y lo expresa claramente. Y dice, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Pablo aquí no está diciéndoles que hay otro evangelio. Pablo no está hablando de que hay otro evangelio diferente al que él está predicando. Más adelante llama anatema a todo aquel que crea o que vaya a seguir es otro cualquier evangelio. Pablo lo que le está diciendo a ellos es que si Jesucristo dio su vida para rescatarlos del mundo malvado por voluntad del Padre, él se asombra entonces de que ellos estén dejando la gracia de Dios simplemente por otra cosa. ¿Cómo puede ser posible eso? Es el asombro de Pablo. En el versículo 13, él empieza a hablarles nuevamente, claramente, y les dice, y ustedes ya están enterados de mi conducta, empieza a mostrarse como ejemplo. Cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Aquí Pablo les empieza a recordar esa trayectoria que él venía antes de conocer el evangelio y que ellos no olvidaran, no pudieran olvidar de quién era él y qué era ahora en Cristo, transformado por esa gracia que ellos también habían conocido. Ya entrando en el capítulo 2, del versículo 15, voy a leer unos cuantos, 15, 16, 19, etc. Vemos también dentro de ese contexto el resultado entonces del versículo 20. El versículo 15 dice, nosotros, hablando en ese mismo contexto de Pedro y Pablo, nosotros somos judíos de nacimiento, no pecadores paganos. Sin embargo, el reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesucristo para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie sería justificado. En el 19, yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios que me amó y se dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. En este versículo 20, Pablo, pudiéramos decir literalmente, está diciendo, he quedado crucificado. Un pretérito perfecto. Una acción que ocurrió en el pasado y un efecto que continúa en el presente. He quedado crucificado con Cristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo el que vive en mí. Y esta vida mortal que actualmente vivo, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo se ve que él vive como el crucificado, muerto con Cristo. El hombre viejo, el yo, el pecador, el egoísta, el autosuficiente, está legalmente muerto. Pero el hombre nuevo, la nueva creación, la nueva criatura, que él mismo le habla a los corintios y les dice que en Cristo somos una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Esa nueva vida que él tiene ahora está enmarcada en Cristo. En la medida en que el creyente está muerto al pecado, está viviendo en la gracia de Dios. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, y viviréis. En cuanto a la apariencia exterior, a lo que se ve,
Él vive y muere como las demás personas. Él también sufre enfermedades y Él sigue siendo el mismo, pero Él ha decidido que su vida interior sea marcada y sea enfocada en la realidad de una nueva vida, una vida en Cristo. Jesús, en el encuentro que tuvo con la mujer del pozo en Juan 4, le dice: pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Noten entonces la manera tan cálida en la cual Pablo termina esa expresión del versículo 20, donde él menciona lo siguiente: el cual me amó y se entregó por mí. Enmarca el propósito mismo de Dios, de la acción que Dios tuvo a nuestro favor. Es el fundamento de nuestra vida, es el fundamento de nuestra transformación, el amor de Dios. Pero entonces nos preguntamos, ¿qué efecto tiene en nosotros o para nosotros el estar crucificado con Cristo? Voy a compartir contigo varias cosas. Primero, trae perdón de pecados. Pablo dice: he sido crucificado con Cristo. Solo la cruz de Cristo hace posible el perdón de nuestros pecados, porque allí en aquella cruz Cristo pagó el precio que tú y yo jamás íbamos a poder pagar. La cruz fue necesaria para expiar el pecado de la humanidad. Y a mí me encanta la expresión que Pablo le dice a los Corintios en la segunda carta, cuando él dice: al que no conoció pecado, hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? El Padre. Depositó todos tus pecados y todos nuestros pecados sobre él, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios por él. Qué expresión tan gloriosa. El que no conoció pecado recibió tu pecado y mi pecado con un solo propósito: poder recibir su justicia para la gloria de Dios. Margarita Lasky, inglesa, es una de las más conocidas humanistas seculares y novelista. Poco antes de su muerte, el 6 de febrero de 1988, en un momento de franqueza, en una entrevista en televisión, dijo lo siguiente: lo que envidio más de ustedes, los cristianos, es el perdón. Yo no tengo a nadie que me perdone. Qué maravilloso es saber que a través del sacrificio de Jesús, tú y yo, al haberle conocido, al haberle entregado nuestras vidas y haber permitido que la vida de Cristo sea parte de lo que nosotros somos y vivir para Él y vivir por Él, nosotros tenemos perdón de pecados. Ya no hay acusación. Somos hijos de Dios. Este vivir en Cristo, vivir para Cristo, trae el poder para vivir y enfrentar las dificultades de nuestra vida. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Pablo dice estas palabras en medio de una persecución abierta que la iglesia estaba viviendo. Pablo está hablándole a una iglesia que sabe y ha experimentado en primera persona lo que es el pagar el precio por seguir a Jesús. Los cristianos estaban siendo apresados, los cristianos estaban siendo torturados, los cristianos se convertían en antorchas humanas para alumbrar las noches, y en el Coliseo romano eran como objetos y juguetes para los animales y para los gladiadores, y la iglesia estaba viviendo eso en primera persona. Y cuando Pablo les está diciendo: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, les está haciendo y recordando que esa vida que están viviendo es con un propósito mayor y es con el propósito final de tener esa comunión con Dios. Juan 16:33 dice: y en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mismo Jesús, caminando en esta tierra y siendo testigo de lo que es la humanidad caída, vio muchas cosas y sabía de las enfermedades y conocía todas estas cosas. Y Él dijo por sus propias palabras: en el mundo tendréis aflicción,
porque estamos en un mundo caído. Pero Él no dejó la oración ahí. Y Él concluye diciendo, pero yo he vencido al mundo. Qué esperanza gloriosa de poder confiar y descansar en Él, de que Él está en control. Hace varios años yo tuve en un trabajo que tenía, hace unos varios años, yo tuve la trágica noticia que compartir a una compañera de trabajo en la cual su hijo había sido asesinado, había sido baleado y lo habían tirado en un callejón. Cuando comparto esta noticia con ella, está de más tratar de describir el dolor de la pérdida, las emociones de lo que ocurrió en ese momento y lo trágico de poder hablar sobre este tema y lo difícil que fue manejar este tema. Ya pasando el tiempo, el rato y compartiendo y hablando con ella, íbamos de un lugar a otro para acompañándola. Y yo le digo a ella, fulana, Dios está en control de todo. Y ella me mira con sus ojos llenos de lágrimas, pero con una sonrisa que iba mucho más allá de ese dolor que estaba experimentando y me dice, y Dios es bueno y es bueno siempre. Porque Dios en su propósito nos permite poder enfrentar las dificultades del día a día de nuestra vida cuando tú y yo decidimos vivir por Él. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El vivir para Cristo también trae un propósito de vida para nosotros. Nos da un propósito. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, dice Pablo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Ahora mi vida tiene una esperanza en medio de toda la desesperanza de un mundo caído. Ahora la vida la puedo vivir en la fe, en la convicción, en la completa esperanza que la vivo en Él y que la vivo a través de Él. Pablo recuerda estas palabras también a la iglesia en Roma y les dice que no hay condenación para los que están en Él. El primer versículo del capítulo 8, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme, no como andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí es importante hacer la salvedad. Muchas veces leemos este pasaje y nos quedamos solamente, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, si lo dejamos ahí. Pero hay que recordar que hay una cláusula que es la limitante y es la cláusula donde entonces nosotros tenemos que contestarnos, ¿estamos ahí o no estamos ahí? Y él dice, para que no haya esa condenación, es para los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. En el libro Una vida con propósito, el primer día, en el primer capítulo, dice, todo comienza con Dios. Porque todo, absolutamente todo, lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, lo visible y lo invisible, todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. Porque Él es el centro de todo. Por eso todo comienza con Dios, todo comienza en Él. Bernard Russell, un ateo, dijo, a menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda del propósito de vivir no tiene sentido. Vuelvo y lo repito. A menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda del propósito de vivir no tiene sentido. Por eso Pablo puede decir, lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo con un propósito por la fe en el Hijo de Dios. Todo es acerca de Él y no de nosotros. Y Pablo lo tenía muy claro. En esta nueva manera de vida es que Pablo entonces le dice a la iglesia lo que es la vida de Cristo en nosotros. Y lo que tiene que ser esa vida de Cristo en nosotros. Y esa vida de Cristo finalmente nos trae seguridad en amor y vida eterna. Quien me amó y dio su vida por mí.
El mejor pasaje que refleja esta clase de amor y esta vida eterna es Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese propósito claro de Dios para ti y conmigo también se refleja en Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la hará perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Cuando miramos ese pasaje tan maravilloso de Romanos 8, 38 y 39, Pablo le dice a los creyentes: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjate cómo enfatiza Pablo diciendo: y ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios. Y Jesús mismo, hablando en el capítulo 10 de Juan, dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aquí Jesús mismo está hablando de esas ovejas, las cuales Él ha recibido, pero son ovejas que el Padre le ha entregado. Y la seguridad que una vez están en sus manos, es imposible separarlas de ella. Entonces, podemos concluir entonces con este pasaje del capítulo 2, versículo 20 de Gálatas, que Pablo no apela a los creyentes de Galacia que tienen que estar al mismo nivel espiritual que él está, ni les hace un llamado. Si miramos en el pasaje, él no les está diciendo: ustedes tienen que ser esto y ustedes tienen que vivir de esta forma. Simplemente les está testificando que el evangelio que ellos han escuchado, que es el mismo que él escuchó, que es el mismo que lo transformó, que es el mismo que cambió a Pablo de ser el perseguidor de la iglesia en el apóstol de la iglesia. Que ese Cristo que dio su vida por sus pecados para rescatarlos de este mundo malvado, solo por su gracia, es el mismo Dios que Pablo también está sirviendo y ha cambiado su vida y es capaz de decir estas palabras. Pablo dice: yo he decidido vivir en congruencia al rescate que Él hizo por mí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y este mismo llamado es lo que hoy es para ti y para mí, el llamado que tú y yo tenemos que seguir. Que sea Cristo el que viva en nosotros, entregándole todo el control de nuestras vidas a Él, para la gloria de su nombre y para testimonio de un mundo que necesita ver a hombres y mujeres reflejando a Cristo. El mundo necesita ver a Cristo en ti y en mí. Cierta persona fue en una ocasión a escuchar la predicación de Charles Spurgeon, uno de los mayores predicadores del siglo XIX. Y cuando regresó a su casa, a la casa de su amigo donde él se estaba quedando, su amigo le preguntó y le dice: ¿qué piensas acerca de la predicación de Spurgeon? Y él le contesta: nada. Su amigo se queda perplejo y no entiende por qué él contesta de esa manera, y vuelve y insiste nuevamente preguntándole qué pensaba sobre la predicación de Spurgeon. Y él, la respuesta sigue siendo la misma. Le dice: yo no pienso nada acerca de su predicación. Y mientras se secaba los ojos, las lágrimas que estaban en sus ojos, viene y le dice: pero nunca podré olvidar a su Salvador. Iglesia, eso es lo que el mundo necesita ver en nosotros. El mundo necesita ver una iglesia, hombres y mujeres que han decidido vivir la vida de Cristo. Ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Y que vean a través de nosotros la vida de Cristo. Y que sean impactados no por lo que somos nosotros, o por lo que podamos alcanzar, o lo que podamos hacer, o lo que podamos decir, sino que sean impactados por nuestro Salvador, porque Cristo vive en nosotros. Con Cristo he sido crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la manera tan maravillosa en que tú nos has amado. Gracias porque nos invitas a que hay una mejor manera de nosotros vivir esta vida nueva que tú nos has dado, y es permitir que la vida de Cristo sea manifestada en nosotros. Señor, ayúdanos a rendir toda nuestra voluntad a ti. Permite que nosotros podamos cada día recordar este inmenso amor que tú has tenido para con nosotros, que tú decidiste entregar a tu Hijo por nosotros para rescatarnos del pecado que nos alejaba de ti. Y que nosotros decidamos día a día vivir para ti, para que Cristo sea manifestado y tu nombre sea glorificado. Bendice a tu iglesia, Señor, que esté escuchando estas palabras, y reta nuestros corazones para día a día vivir para ti y vivir por ti, para la gloria tuya. Ayúdanos a ser reflejo tuyo en este mundo, y que la gente se sorprenda no por nosotros, sino por lo que tú eres y has hecho en nosotros para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.